Bienvenidos al podcast Con plantas se vive mejor, el podcast de plantesdecor.com para los amantes de las plantas y la jardinería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hablaremos de plantas aromáticas. Mi nombre es Víctor Díaz, soy el responsable de plantesdecor.com y podréis visitar esta página siempre que queráis para poder escuchar estos podcasts, leer los artículos del blog o, si lo deseáis, ver nuestros últimos proyectos realizados de jardinería urbana. Si sois arquitectos, diseñadores de interiores o organizadores de eventos, podréis de esta manera contactar de una manera muy sencilla en un formulario de contacto en nuestra web. Y si sois particulares y vivís en la zona de Valencia, de la misma manera podréis contactar conmigo. Ahí están los datos de contacto y nada, encantado de poder echaros una mano para hacer vuestro entorno un poquito más natural y vuestras casas un poco más verdes. Hoy, como he dicho, vamos a hablar de las plantas aromáticas, los tipos que hay, el tipo de cuidado que necesitan y cómo reproducirlas. Como sabéis, existe una gran cantidad de plantas aromáticas para nuestro jardín. Hoy, en concreto, vamos a hablar de las plantas aromáticas llamadas leñosas. Entre estas plantas encontramos la lavanda o Lavandula officinalis, el Rosmarinus, tanto el officinalis como el repens. Hay dos tipos de romero. Está el romero común, por decirlo así, con un porte erecto, y también existe un romero rastrero que mucha gente desconoce. En vez de crecer hacia arriba, lo que hace es tapizar, o sea, crece hacia abajo o en forma de cascada, puede llegar a caer en forma de cascada o simplemente hace como un tapiz. También dentro de este tipo de plantas aromáticas leñosas encontramos la santolina y el tomillo. Tomillos también hay varios tipos. Está el tomillo citriodora o citronela o el tomillo común. El tomillo limón, también llamado el tomillo citriodora, es un tomillo con un ligero aroma cítrico. El tomillo común es el tomillo que podéis encontrar en cualquiera de nuestros bosques mediterráneos, ¿verdad? Seguro que si habéis andado un poco por el monte habréis visto cantidad de tomillo. Todas estas plantas, como he dicho, tienen algo en común, y es que en cualquier bosque mediterráneo las podremos encontrar de una manera natural. Tienen una estructura leñosa que las diferencia de las aromáticas herbáceas, como puede ser, por ejemplo, una albahaca o un perejil, una hierbabuena o una menta. Este tipo de planta no tiene tronco o leñosidad, por decirlo así, en el tallo. Es otro tipo de planta aromática que yo sí que me gustaría como ponerlas dentro de aromáticas herbáceas, que en otro capítulo hablaremos un poquito sobre ellas y sobre los cuidados que necesitan. Hoy, como os he dicho, hablaremos de los cuidados que necesitan las aromáticas leñosas. Son menos delicadas que las herbáceas, ya que pueden vivir de un año para otro sin muchos problemas. Si tenéis estas plantas aromáticas en una maceta o en jardineras, debéis regular muy bien el agua que les proporcionáis, ya que una de las principales causas de muerte de estas plantas es la podredumbre. Existe un hongo que afecta sobre todo al cuello. El cuello es la base de la planta, ¿vale? El cuello es, digamos, la parte donde se junta la tierra y la planta. Ahí es uno de los motivos de muerte principal de esta planta, viene originado por eso, por un hongo que afecta justo ahí, y habréis visto muchas veces que se queda la planta como floja porque se separa de la tierra, ¿no? Como que la raíz pierde fuerza y están como bailongas, por decirlo así, ¿no? Pues esto es causa de esa podredumbre y de ese hongo, que lo que hace es cortar la circulación de la savia entre la planta y la raíz. La prevención para combatir este tipo de hongo, aparte de, por ejemplo, el cobre, sería limitando los riegos, sería lo más fácil, ¿vale? O sea, se pueden aplicar, si estuviera ya el daño hecho, se podría aplicar algún tipo de elemento químico,
o algún tratamiento fungicida, pero vamos, siempre digo que el mejor tratamiento es la prevención y saber cómo hay que cuidar las plantas para no tener que llegar ahí, ¿no? En este caso, una buena manera de cortar o de hacer que los hongos no salgan sería limitando mucho el riego. Mucho quiero decir, o sea, que la planta pase sed, porque estas plantas son plantas de monte, no necesitan regarse todos los días, ni mucho menos, ni siquiera en verano. Es más, prefieren suelos secos que suelos húmedos. Una buena manera de que no aparezca, como he dicho, es regar poco. Tener en cuenta que esta planta no recibe más que el agua de la lluvia. Por eso, aunque está más limitada en la maceta porque las raíces no pueden buscar, tienen unas raíces espectaculares estas aromáticas. Es decir, tienen una red de raíces que se extiende muchísimo. Por lo que son muy resistentes a la sequía, ¿vale? Daros cuenta que en el monte nadie va a regar con una regadera, como es lógico. O sea que al final sí que tienen más reservas, por decirlo así, cuando están en su medio natural que en una maceta. Pero aún así, insisto, es mejor que la tierra de la maceta hasta se cuartee, aparezca prácticamente seca, para evitar los problemas y que nuestras plantas no se mueran. La mejor forma de regar es siempre regando el sustrato y nunca la hoja. Eso es muy importante también, porque así vamos a eliminar la humedad en el cuello de la planta, por decirlo así, y que se quede estancada esas gotitas, que lo que pueden hacer es más que nada eso, podredumbre y llamar a los hongos cuando hace calor para que ahí críen, ¿no? Y empiecen a desarrollarse y entonces empecemos a tener realmente problemas. Los riegos, por lo tanto, en invierno deben ser muy espaciados y en verano, pues dependiendo un poco de la cantidad de reservas de agua que tenga el sustrato. Es decir, según el tamaño de la jardinera o de la maceta. Cuando más grande o cuando más sustrato disponible tiene la tierra, más reservas de agua hay. Deberá regarse una vez a la semana como mucho. O sea, en verano estamos hablando una vez a la semana. Daros cuenta lo poquito que se debe de regar estas plantas. En invierno ya os digo, en invierno muchas veces no hace falta ni regar, si están al exterior, con la misma agua de la lluvia es suficiente. De todas maneras, un buen indicador de si la tierra tiene o no mucha agua es coger un pellizco de sustrato y si nos deja las yemas de los dedos con un poquito de humedad, que lo vamos a notar enseguida, significa que no es necesario regar. O sea, siempre podéis recurrir a este truquito de coger un pellizco. Si ese pellizco chorrea, simplemente ya sabéis que estamos pasadísimos. Otras plantas sí que lo necesitan, pero estas no. Si ese pellizco nos deja como impregnada la humedad en las yemas de los dedos, está bien. Y si está seco, pues sí que tendríamos que regar. Pero vamos, ya os digo que regar súper poquito. En invierno prácticamente nada si está al exterior. Depende de dónde viváis también, pero si vivís en zonas mediterráneas, ya os digo yo que a no ser que esté en una maceta muy muy pequeñita, no va a hacer prácticamente falta regar más que una vez al mes. Época del año para su reproducción suele ser a principios de primavera, es decir, febrero ya podríamos empezar. En climas cálidos como el de Valencia, como el nuestro, como el que yo estoy, ¿no? Por decirlo así. En climas menos cálidos, pues sí que quizá tendríamos que esperarnos hasta abril, incluso hasta mayo. Hay que tener en cuenta que una vez cortado el esqueje hay que hidratarlo abundantemente porque si no se nos va a secar y no va a arraigar bien. Por lo tanto, cuando se corte, yo siempre aconsejo sumergirlo en agua para hidratarlo bien y después sí que si queréis ponerle algún tipo de hormona de enraizamiento o fabricar vosotros mismos esas hormonas, ya os contaré en otro episodio cómo lo podréis hacer, pero vamos, es súper sencillo. Nada, así simplemente, una vez humedecido, podéis poner hormonas o no, eso ya como queráis, y simplemente es ponerlo en unas hueveras o en unos semilleros y ya tenéis las nuevas aromáticas para el verano. Una vez enraícen, en verano sí que podéis proceder al trasplante y ponerla en una maceta un poquito más grande. Nada más, creo que no me dejo nada. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, necesitáis información de alguna planta, podéis poneros en contacto conmigo en info@plantesdecor.com. Agradeceros a todos el seguimiento, vuestras valoraciones y vuestros me gustas. Y nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iVoox. O sea que ya sabéis, hasta el próximo capítulo y seguimos.